nuevamente bienvenidos. Como cuenta acá, como bien relata Darío, la clase de mañana sábado se adelantó para hoy. Este, y bueno, yo me había comprometido con ustedes, ya estamos compartiendo pantalla. Me había comprometido con contarles algo respecto a una fotografía que es absolutamente icónica, así como la de Dorothea Lange. Son imágenes que se convierten luego en símbolos de una época o de una etapa en la historia de la humanidad. Em, y cuando yo pensé en compartirles esta foto, esta imagen que revela, digamos, el horror de la guerra, en realidad lo que se me había venido a la memoria, lo que había venido a mi memoria era un debate que cada tanto se recicla y aparece con distintos tonos, y es un poco la, la forma de actuar que tienen los reporteros gráficos o que deberían tener quienes toman imágenes ante ciertos episodios. Eso fue lo que trajo a mi memoria la semana pasada, una de estas imágenes que ya la van a ver. Em, la imagen que están viendo fue tomada en 1972 y el fotógrafo de quien les voy a hacer una pequeña reseña es Nick Ut. Es conocido como Nick Ut. Yo ahora todavía no le coloqué los subtítulos, pero cuando esto quede disponible van a tener los nombres de los fotógrafos. En realidad el nombre es Yung Kong Ut. Este es el nombre real. Lo que estamos viendo es la guerra de Vietnam. Eh, Estados Unidos había coordinado un ataque del ejército survietnamita sobre un pueblito que se llama Trang Bang, que estaba al norte de Saigón, con el objetivo de limitar y controlar el abastecimiento por ruta que se daba entre Camboya y Vietnam. Nick Ut, como es conocido este hombre, que ahora se jubiló, tenía 20, 21 años al momento de este hecho. Era un fotógrafo ya de la agencia de noticias AP y se encontraba apostado en las afueras del pueblo. Y gran parte de los habitantes de este pequeño pueblo se habían refugiado en un templo budista cuando comenzaron a escuchar los aviones que daban vueltas en el cielo por sobre ellos. Y temerosos, por supuesto, de las posibles bombas que efectivamente ocurrieron, todos comenzaron a correr para escapar del lugar. En ese preciso momento en que las personas comienzan a desplazarse hacia las afueras de este pueblito, los aviones dejan caer varias bombas de napalm, que es un líquido inflamable que se adhiere a la piel y que causa, si no es la muerte, quemaduras absolutamente espantosas. Dijo este fotógrafo eh, en un momento eh, que vio un montón de personas corriendo hacia él. Yo quiero que en esta imagen presten atención a la distancia que había entre los fotógrafos y los soldados apostados en las afueras de esta carretera y las columnas, las numerosas columnas de humo y de fuego que se ven, que se observan. Esta es la foto original, porque la que nosotros conocemos tiene un recorte, que es el recorte está dado en mi pantalla, digamos, hacia la derecha. No se ve el soldado que va corriendo allí, pero esta es la foto que él toma. Antes de esta imagen también venían personas corriendo, había pasado una madre con un bebé en brazos, el bebé finalmente falleció.
Era un bebé muy, muy pequeño. Y él dio muchísimos testimonios respecto a lo que sucedió ese día y dijo que él intuía que algo terrible podía pasar después de ver caer las bombas a las que de las que recordaba hasta el sonido. Era un sonido como muy particular, ¿no? Así que estaba atento a la cámara. Y dijo, miré a través del humo negro y vi a una niña desnuda corriendo. Empecé a tomar fotografías a medida que ella y otros niños corrían directamente hacia nosotros, escapando de la aldea por el camino rural. Cuando la niña se acercó, vi que partes de la piel, que en esta imagen no se ven, comenzaban a desprendérselo. La niña, hoy ya una mujer adulta, médica, se llama Kim Puk. Y la niña se había arrancado la ropa para dejar de quemarse. El napalm ya había quemado el cuello, la mayor parte de la espalda y el brazo izquierdo. Eh, cuenta cuenta este fotógrafo, Nick, que pensó, Dios mío, no puedo creer que ella esté tan quemada. Y acá viene esto que les contaba de, de este, digamos, debate ético, si el fotógrafo o quien hace imágenes debe dejar lo que está haciendo, dejar de ser un espectador, entre comillas, o no. Eh, Efectivamente, Nick dejó la cámara y se acercó a la chica y a los otros niños y los subieron a la camioneta de la agencia de fotografía para llevarlos a un hospital. Recuerda que Kim se quejaba muchísimo, pensaba que se moría y que le daba ánimo y le decía que pronto iban a llegar al hospital. Eh, Esta es la imagen que ustedes están viendo, que no se ve desde, desde el frente, pero en esta imagen lo que ustedes alcanzan a ver es el agua que le tiran para poder como calmar esas heridas lacerantes y la envuelven para poder darle algún tipo de protección. Cuando llegaron al hospital, eh, los médicos no querían atender a la chiquita porque pensaban que en realidad no tenía sentido que la niña iba a fallecer por la gravedad de las heridas. Algunos hablan del 60% del cuerpo quemado, otros un poquito más y otros un poquito menos. El fotógrafo se enojó, se puso furioso, les mostró el carnet de prensa que tenía y le dijo que iba a publicar la imagen al otro día junto con un texto o con una nota periodística donde se diera cuenta de la negación del hospital a atender a la pequeña, ¿no? El fotógrafo recordaría, digamos, mucho tiempo después, que sintió que si no la ayudaba y que si no podía hacer algo, creía que se hubiera suicidado en forma posterior. Y en una entrevista de estas que les digo que concedió a lo largo de toda su vida, le preguntaron qué sintió como fotógrafo, por un lado, entre la urgencia de fotografiar, lograr que la imagen se publicara lo antes posible, pensemos que estamos hablando de fotografía analógica, y por el otro lado, este deseo de ayudar a la chiquita, a Kim. Y él responde, cuando la vi me dije, Dios mío, no quiero que muera. Yo me dije, no voy a simplemente regresar a Saigón, antes quiero salvar una vida. Le di agua y la cubrí con un poncho. Luego la llevé al hospital y le pedí a los doctores que la ayudaran. En la guerra de Vietnam los médicos veían gente morir cada día. Yo les dije, esta niña tendrá un gran impacto en los medios, por favor, ayúdenla, no la dejen morir. Después de dejar a Kim y al resto de los niños en el hospital, esta nena estuvo
si mal no recuerdo, 14 meses hospitalizada. El fotógrafo reveló las fotografías que había tomado en la aldea bombardeada, seleccionó casi sin dudar la imagen de la niña, de Kim, y el editor en un principio no quiso publicarla, y no quiso publicarla argumentando que no se podía mostrar la imagen de una niña desnuda. Un colega de él hizo de intermediario, terció, digamos, en esta tensión entre el fotógrafo y el editor, y al día siguiente esa fotografía se publicó en varios periódicos de diarios de Europa y causó una conmoción tremenda ante la profundidad y la brutalidad, digamos, que había tomado la guerra. Y no es que no se supiera de esa brutalidad, es que la imagen de una niña corriendo desnuda con ese fondo desgarrador atrás de un mundo que se venía abajo, en realidad lo que hizo fue profundizar la división que ya existía en Estados Unidos, en la sociedad, mejor dicho, de Estados Unidos, que en su mayoría era contraria a la guerra. Esa fotografía, la de Kim corriendo, ganó el premio Pulitzer en el año 1973. La imagen que estoy compartiendo ahora es la de ella con su niña pequeña en ese momento. Se alcanza a ver, Darío, ¿no? Sí, Amelia, se ve muy bien la fotografía. Perfecto. Durante muchísimo tiempo, Kim sentía que esa fotografía le había arruinado la vida, que había convertido su vida en algo que ella no quería, y en algún punto de su existencia, digamos, dio un paso hacia la Biblia, y con el paso del tiempo creó una fundación que lleva su nombre con la idea de ayudar a los niños víctimas de la guerra. Es decir, esta fotografía que al principio le resultaba absolutamente dolorosa de ver porque implicaba su propia existencia en cientos y cientos y cientos de buscadores, de diarios, bueno, su propia familia lastimada, ella misma, digamos, con heridas físicas de la guerra, pero no solamente físicas, sino que son heridas, digamos, que permanecen en el interior de uno por siempre. Ella logró como catalizarlas o convertirlas en algo más. En 1997, cuando ella crea esta fundación, ella se convierte además en embajadora de buena voluntad de la UNESCO, y de hecho esta historia que les cuento es una de las pocas en las que el fotógrafo tiene un vínculo estrecho con el sujeto fotografiado en un contexto tan tremendo. Ambos mantuvieron contacto el resto de su vida. Ella finalmente vive en Canadá, él luego se afianzó en California y mantuvieron contacto el resto de su vida. Y de hecho, si ustedes googlean, ya como para terminar esta parte, digamos, con una sonrisa, hasta se sacaron una selfie juntos hace relativamente poco tiempo. Pero es un vínculo que entre un sujeto que fotografía la guerra y un sujeto que habitualmente escapa de ella o que tiene lesiones de por vida no se da, porque a veces el instante es tan efímero que no se puede volver a recuperar ese vínculo. Y fíjense cómo esta mujer logró convertir
todo ese dolor en algo más, que cuenta que un año antes de crear esta fundación, asistió a una reunión de veteranos de guerra de Estados Unidos y conoció a los pilotos que arrojaron las 4 bombas sobre su aldea. O sea, imagínense la conmoción que debe generar, ¿no? Para ambos, para los pilotos y para ella. Y ella cuenta que ella terminó perdonándolos a todos y llorando, abrazados. Sobre la guerra de Vietnam, que para los vietnamitas la llaman la guerra de los 10.000 días, hay un archivo realmente muy, pero muy, muy vasto. Sin embargo, cuando uno piensa en esta guerra, en algún punto piensa en esta imagen. Por eso la potencia que tienen las fotografías y las imágenes que se hacen. Yo les voy a dejar algunos links que todavía no los subí, pero me parecía una historia, digamos, de tremendo dolor. Por supuesto que tiene muchísimas implicancias políticas. Acá no está, digamos, narrada la historia desde lo político, sino desde lo personal, desde el vínculo entre ellos dos y lo que sucedió ese día. Por supuesto que hay ensayos, libros, películas, hay absolutamente de todo escrito y filmado sobre la guerra de Vietnam. Pero bueno, esta es solamente una parte, pero no por eso menos relevante. Nosotros un poco yendo, digamos, pasando ya de esta pequeña y simbólica introducción, veníamos hablando de que ustedes van a trabajar sobre un tema, que ese tema va a ser grupal o individual, y que ese tema, habíamos ya señalado en reiteradas oportunidades, requería compromiso y análisis, ¿sí? Si bien no va a tener las características de un ensayo, es una narración visual que, por más sencilla que sea, tiene que reflejar coherencia entre las imágenes y en su conjunto, además de respetar las reglas técnicas que fueron aprendiendo y viendo con Darío, y bueno, teniendo en cuenta también los conceptos vertidos tanto por el profesor Quiñones como por el profesor Isler. Y cuando yo digo breve y buena, digo, no necesariamente tiene que ser una justificación de 3 carillas, sino que de la lectura uno pueda desprender la importancia que el tema tiene para ustedes, para el grupo, o sea, para ustedes si lo hacen individualmente, para el grupo si lo hacen en forma grupal, para la comunidad en la cual ustedes se desenvuelven, ¿sí? Nosotros probablemente la semana que viene, ya con el reintegro de la profesora Montserrat, le vamos a dar un poquito más de precisiones respecto al modo en que van a entregar el trabajo, pero mientras tanto vamos a seguir recordando y cerrando ciertas cuestiones. Les decía que el trabajo que ustedes van a presentar tiene que tener un tema seleccionado y va a ser la reflexión que ustedes hagan o que tengan sobre ese tema, ¿no? Y sobre el cual ustedes quieran comunicar eso, porque, volvemos a repetir, la imagen es comunicación. Ustedes pueden hacer imágenes que reflejen un hecho, una idea, un estado de ánimo, un ambiente, porque con el paso del tiempo y la práctica van a ir adquiriendo mucho más destreza en la realización de imágenes para los que recién se inician, aunque sé que hay algunos alumnos que están más avanzados. Habíamos dicho también que en general, digamos de manera bastante general, reitero,
la narración tiene tres partes, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y que si bien no necesitan seguir obligatoriamente esa estructura, es la más sencilla al momento de trabajar. Y eso es lo que ustedes están viendo en este momento. O sea, lo que yo acá les estoy mostrando es una narración de una fotógrafa que se llama Susan Derges o Derges, que se llama Círculo Completo, y que se lee como una narrativa lineal. Es una secuencia que ustedes están viendo y a propósito la puse, digamos, en pantalla a las tres imágenes. Son tres imágenes en las que ustedes van a ver, digamos, en huevos de rana, renacuajos y una rana adulta. También es adrede, digamos, que las imágenes en este caso posean el mismo tamaño y si ustedes prestan atención también hay una paleta de colores, digamos, bastante similar en tonos, digamos, tirando a cálidos. Para el que recién se inicia, yo creo que es una narración bastante sencilla, digamos, de leer, porque tenemos una estructura de lo que está sucediendo y es el crecimiento de las ranas, ¿sí? Particularmente para estos trabajos, esta autora no usa la cámara fotográfica, usa otro procedimiento que ahora les voy a contar. Pero además, digo, en esto de tener en claro el tema, también está la justificación, que es lo que les quiero mencionar. Ella dice, esta autora dice que usa la luz para dibujar y usa las superficies para contar estas historias, que utiliza distintos tipos de emulsiones en fotografía analógica. Me considero creadora y me gusta la idea de ser considerada como tal. El agua para ella es el centro de su trabajo fotográfico. Cuando vivía en Japón, relata, a principios de los años 80, me di cuenta de la fragilidad y del valor de este elemento, comprendiendo al mismo tiempo el potencial que tiene como metáfora en un enfoque integrador del mundo natural. Entonces, a mí me parece que es como un ejemplo muy clarito y muy concreto de lo que podría considerarse una narración lineal, ¿sí? Pensaba también como ejemplo que muchas veces hay fotógrafos que se ven, digamos, que reciben encargos, o pensaba también en la cantidad de docentes que hay haciendo el curso, que muchas veces tienen que documentar un proceso. Y el proceso tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviera que registrar la tarea de cómo se realiza un experimento de germinación, probablemente nosotros tengamos una imagen con los elementos que vamos a necesitar, una semilla, tierra, papel secante, un frasco de vidrio limpio y un poco de agua. Y luego, en esta secuencia, nosotros podríamos llegar a comprender que en cada fotografía hay una secuencia que nos va llevando a la realización de este experimento y, si tenemos la paciencia suficiente, fotografiar también la germinación de la semilla hasta que asome un primer brote. Ese podría ser también un ejemplo en ciencias, digamos, naturales, de cómo se podría apelar a la narración lineal para poder dar cuenta, en este caso, de un proceso. Además está la justificación, que no es menor, es decir, acá hay una mujer que nos está explicando que en su proceso creativo, para ella el agua constituye un elemento absolutamente fundamental. O sea, no es
no es una decisión azarosa. Hay una decisión de trabajar en forma permanente y reiterada con el agua. Esta es otra forma de presentar, fíjense cómo adquiere en la multiplicidad de las imágenes pequeñas, cómo adquiere otra sensación el mismo proceso. Los tonos se repiten, las imágenes no se reiteran, pero mantienen un mismo tamaño. Hay larvas y renacuajos dando vuelta, y si ustedes prestan atención, acá lo único que se invirtió es el principio y el final. Arranca no desde el huevo, la clásica discusión, sino desde la ranita, y termina con un cuadro en blanco, digamos, sin vida, pero hay agua. Entonces, también es otra opción, me pareció interesante mostrárselas, de cómo uno va elaborando esta narración, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Están todos atentos ahí a la clase, Amelia? Hay un silencio, Sepulcral. sí, de morgue. Bien, vayan pensando en sus propias ideas, en sus propios temas, y vayan tratando de anudar estas ideas a cómo podrían poner en práctica esas ideas, que fue, con otras palabras, algo de la guía de preguntas, digamos, que yo les había compartido la clase pasada. Y ahora, como en esta segunda instancia, que sería como una narración, que ya la hemos visto porque el trabajo de madre de Natalia Plazaola también es una narración de carácter no lineal, digamos. Para tomarlo como ejemplo, la narración, si fuera lineal, podría haber tomado, por ejemplo, digo, como ejemplo, un solo día en la vida de la madre, la secuencia de se levanta, desayuna, juega las cartas antes de comer con la amiga, almuerzan, va a la iglesia, se acuesta a dormir. Esa podría ser una opción de una narración lineal a lo largo de un día de una persona, que en este caso sería la madre de Natalia. Pero no es lineal, ¿no? Creo que habitualmente en nuestras vidas tenemos bastantes líneas que nos llevan o nos conducen hacia un mismo camino o hacia un destino posible, pero está como atravesada por un montón de instancias que la hacen a la vida no lineal. Entonces, por ahí depende la destreza, la maestría que vayamos adquiriendo, van a poder contar las historias de otra manera. Sucede mucho, como ya les había contado, con las películas, donde tenemos imágenes. Yo ahora justo se me viene a la memoria la película que se filmó en Netflix ahora sobre la vida de Marie Curie, ¿no? Al margen de que hay cierto debate planteado sobre algunos aspectos de la película, a mí me parece como muy interesante porque en realidad cuenta la lucha de ella, porque la historia está narrada desde ella, es la lucha de ella como investigadora en un contexto en el que las mujeres tenían absolutamente muchísimas dificultades para ejercer, para estudiar, para crecer, para perfeccionarse, ni hablar. Pero en la película hay como flashbacks, creo que se dice así, Darío, vos corregime, donde van al futuro y lo que hacen es mostrar cómo la investigación de ella tuvo en forma posterior un montón de
consecuencias buenas y malas en la sociedad. Entonces, ese es otro modo de narrar. Sí, ese es el término, Amelia. Bien, bien. Está muy Yo buena la miniserie, así que invitamos a que la vean también de paso. es muy buena, están muy buenas las actuaciones. Hay un punto, porque bueno, muchas películas generan tensiones en las interpretaciones, pero nada, como simplemente entre paréntesis, fue una mujer que en su propio ámbito consiguió, tuvo la fortuna de tener una pareja, un marido que la acompañó permanentemente y la alentó a estudiar. De hecho, su propia familia la alentó a estudiar, o sea que escapaba en algún pequeño punto del canon de la época. Si bien es cierto que le costó, digamos, llegar a la Academia nacional pero bueno, eso ya sería aparte. Claro, en el contexto en el que se desarrolla, digamos, tiene que ver, digamos, un contexto de la época donde lo que los hombres veían era como que como una mujer, digamos, iba a ser científica. Era el contexto del momento. Exacto, así es. Bueno, yo lo que les voy a proponer ahora es invertir un poco el orden de lo que vengo haciendo. Yo les voy a compartir ahora un trabajo y lo voy a pasar dos veces. ¿Sí? Antes que sigas, Amelia, porque están preguntando ahí en el chat cómo se llama la serie, me acuerdo el nombre del Maquebol, no me acuerdo cómo se llama la serie. Full Eh, Circle, círculo completo. sí, ahí está. Exacto. Está en Netflix. No, perdón, pensé que me estabas hablando de las fotografías de las ranitas que estábamos viendo. No, la película está en Netflix, creo que como... No, soy malísima con los títulos, pero es La vida de Marie Curie. Creo que está con el nombre de Marie Curie, pero probablemente esté equivocada. Eh, Pero si la googlean la van a encontrar porque es reciente. sí, la buscan ahí, aparece en Netflix, digamos, está entre las... Porque la estrenaron hace muy poco también, no es... No sé, hace un mes por ahí habrá sido que la estrenaron. Está Sí, entre sí, los sí, estrenos. Y es una de las así es. tendencias en Argentina también. Así es. Ahí Nanette, estoy mirando, Madame Curie, perfecto. Es buenísimo cuando tenés alumnos y docentes que te apuntalan. Bueno, yo lo que les propongo ahora es lo siguiente. Yo voy a pasar un trabajo, lo voy a pasar dos veces. El trabajo consta de 14 imágenes y al contrario de contarles, como no es una secuencia lineal, sino que es no lineal, eh, luego voy a ver qué información ustedes pueden obtener de las imágenes que yo les voy a pasar y luego sí voy a dar las explicaciones y fundamentaciones del trabajo. Así que ahí vamos. Lo único que voy a hacer, yo no voy a dar ninguna indicación, voy a ir pasándolas despacito.
Voy a ir hacia atrás rápidamente y voy a volver a pasarlas. Hagan de cuenta que tienen que cerrar los ojos. Vamos de vuelta. En mi defensa quiero decir que ya puedo compartir pantalla completa, lo cual no es un dato menor. Ya cuando termine el curso voy a ser maestra en informática. Vamos de vuelta. Bien. Sé que entre lo que yo digo y lo que ustedes leen van a pasar unos segundos, pero me gustaría que hagamos un intercambio en esta inversión, digamos, de que yo les cuento de qué va y ustedes me dicen qué sienten o de qué piensan acerca de qué se trata el trabajo. ¿Qué elementos detectaron? ¿Qué percibieron? ¿Qué les generó? Claudia dice que necesita saber qué pasó. Según la información que ustedes obtienen de las imágenes, ¿qué creen que pasó? Adriana dice una muerte, una pérdida, un niño fue asesinado, dice Paula, o desaparecido. Florencia apunta que es la búsqueda de una madre en un ámbito rural. Alex, alguien murió hace mucho en un paraje rural de Misiones. Adriana, la madre buscando justicia. Enrique, una madre que reclama justicia por la muerte de su hijo. La desaparición de un niño, dice Tami. Rolando, angustia, incertidumbre, un posible asesinato. Janina, la pérdida de un hijo. Miguel, una chacra de campo, una familia, un desenlace fatal de un pequeño hijo. Marta, niño de una zona rural que asistía a la escuela y se perdió. Su pelota está abandonada en el patio de la casa. El perro siente su ausencia, su madre lo busca. Griselda, piden justicia. Natalia es una muerte o pérdida. Elina, un niño desaparecido o asesinado en un paraje rural. Silvana dice Mercedes. Camila, una muerte o desaparición. Nanette, el impacto de la desaparición. Nanette pregunta, ¿podría ser el impacto de la desaparición de un niño en una comunidad pequeña rural? Enrique apunta, pudo haber sido asesinado con un hacha en una plantación de maíz. Adriana agrega mucha tristeza. María,
apunta tristeza, la mamá perdió a su hijo, a lo mejor los agrotóxicos. Silvana apunta asesinato, soledad. Elina dice la búsqueda de una madre. Analí, cosas que le gustaban hacer al niño, la pelota, el perro, hoy lo recuerdan a él. Vanessa, desaparición o asesinato. Carlos, ruralidad, trabajo de campo, animales, la soledad, su realidad, la escuela, la muerte, cómo juegan. Natalia, un niño muere o lo mataron en su propia casa. Viviana, que vuelvan las aulas. Vivi, el niño falleció. Lorena, pide justicia. Matías, una madre que está triste por la muerte de un hijo. Enrique, hay una imagen del cementerio. La pelota no tiene con quién jugar, el perro lo extraña. Isabel, en una zona rural, un niño desaparece o muere. La madre pide justicia. Teli Rodríguez puede ser el arma lo que aparece en la primera imagen. Adriana, el estado que nunca está. Roxana, la historia de una familia en una zona rural. Silvana, zona rural, niño asesinado de la zona y el pedido de justicia. Beatriz, una madre busca a su hijo en una zona rural. El aula vacía. Claudia agrega agrotóxicos igual que María. Bien. Memoria y búsqueda apunta Tania. Rolando, el hacha con el choclo despedazado me genera cierta incomodidad y un indicio que el crimen se cometió en el maizal. María apunta, la sensación que siento es soledad, tristeza, incertidumbre. Vanessa, auxilio, memoria, búsqueda. El árbol sin hijos que representa la pérdida. Creo que estaba robando por necesidad y lo mataron allí, apunta Horacio. Una búsqueda silenciosa, un pedido a gritos de justicia, dice Tele. Bien. Hago acá un pequeño paréntesis y les voy a contar la historia, pero antes de contarles la historia les cuento ciertos elementos que aparecen en la historia. Yo les había ya referido que cuando uno hace fotografía, digamos, para el que hace la fotografía, para el que la toma, cada imagen tiene un título. El título puede aparecer o no, yo no se los estoy mostrando. Y el autor organiza esas imágenes que va tomando en función de cómo quiere que se lea la historia. Esa historia no siempre se va a leer del mismo modo para todos, porque de hecho hay algunas palabras que han utilizado acá que son reiterativas, otras que son más sugerentes pero que también se reiteran, y hay otras ideas que están dando vuelta que son muy, muy acertadas. Pero en principio nosotros estamos viendo una imagen final que nos remite a la imagen anterior. Digamos. Yo antes de contarles la historia prefiero ir de este modo, como para desovillar esto. Ustedes, si uno pudiera, por supuesto, tuviera la posibilidad, se acercaría a este cartel y el cartel contendría información. De hecho, vemos que hay tipografía que acompaña el rostro de un niñito en blanco y negro, ¿sí? Habitualmente, en nuestro contexto, estos carteles implican una búsqueda de justicia, que es el final que ustedes están viendo acá. Pero yo pienso que esta imagen se reitera en una imagen anterior donde solamente hay un primer plano de unas manos que son las manos de la madre, porque además reconocemos la misma prenda, con la foto, no con el cartel, no con el afiche, con la foto del niño. Entonces, a este niño, que era mío, es la foto que yo podría tener en mi mesa de luz o en un álbum de fotos, aparece presentada de otra manera. Sé que siguen haciendo comentarios, ya los voy a ir a leer nuevamente. Pero acá el formato de la imagen del niño está presentado de otra manera, ¿sí? Esto me da a entender que hay algo que sucedió con el niño que nosotros no sabemos.
Y ahí es que nosotros vamos a enhebrarlo con otras imágenes que vimos antes. Fíjense. La muerte. ¿Sí? Es una de las formas de representación de la muerte. Hay una lápida a la cual nosotros no tenemos acceso. Vemos una partecita de esa lápida, pero vemos una cruz, y es una cruz de campo, porque en los cementerios, en las zonas viejas de los cementerios, esas son las cruces que uno percibe y que observa. Hay un lazo que se agita con el viento, con lo cual me deja pensando, pero yo vi algo antes, efectivamente. Yo ya vi esto. Es un primer plano de una imagen de la identificación de un muerto, que puedo pensar o presumir que es un niño, en este lugar, que es un cementerio. ¿Sí? Hay un camposanto aquí. Hay un aula vacía, pero el aula vacía, en este contexto, si bien es cierto que yo no les estoy dando toda la información, yo no podría leer, a ver, en este contexto, en esta secuencia de imágenes, yo, este aula vacía no la leo como el reclamo de que volvamos a las clases ahora en medio de la pandemia. Hay otro montón de elementos que me llevan a pensar que acá está pasando otra cosa. De hecho, hay una indicación en el pizarrón, y si yo presto atención veo que hay un termo de tereré, que es una bebida absolutamente expandida y utilizada en ciertos territorios. No voy a decir de dónde estamos hablando todavía. Acá lo que tengo es un hogar vacío, porque veo sillas, distintos tipos de sillas, también veo esa pelota, veo un patio con tierra, veo que hay que el techo es diferente en un lugar y en otro, veo que es de madera, veo que es una vivienda humilde, ¿no? Acá veo animales. Efectivamente, acá hay algo. Hay un hacha y hay maíz. Son dos elementos claves en esta imagen. ¿Y qué piensan ustedes que es esto? Lo que estamos viendo es un sembradío. Es el inicio de cómo esta fotógrafa arranca su historia. Acá nos está poniendo en contexto, está poniendo en contexto la historia que nos va a contar. Es maizal. Exacto, exacto. Los voy leyendo y veo que empieza a adquirir sentido la historia. Yo estoy viendo un maizal, ¿sí? Y a continuación del maizal, la fotógrafa elige esta imagen, que es un plano donde veo un hacha y el producto de ese maizal. Yo podría entender que el hacha me permite trabajar la tierra, una herramienta, o podría ser utilizada también como un elemento para agredir a otra persona. ¿Es correcto? Con lo cual tengo varias lecturas. Acá hablemos de campo, también aporta esto de los agrotóxicos. Tenemos una gallina que en este ámbito nos proporciona como
la cotidianidad de los animales que rodean a nuestra granja y con la cual nosotros, o huerta, o nuestro campito, y con el cual nosotros estamos en contacto. Tenemos otro animal doméstico. Tenemos el aula vacía. Alguien que no va a la escuela, eso sí lo puedo percibir. Alguien que no está yendo a la escuela. Alguien que está en la casa, porque yo lo que veo son las cercas y esas cercas están en el frontón de la casa, ¿no es cierto? O sea que hay alguien que vive en la casa, además de la mamá. Hay alguien, ¿sí? No termino de entender bien qué pasa, pero hay algo que me empieza como a incomodar. Veo un cementerio en esta narración que no es lineal y digo, epa, acá pasa algo, ¿no? Por qué la imagen de un cementerio? ¿Por qué la imagen de un hacha? ¿Por qué un maizal? ¿Por qué hay una casa vacía? ¿Por qué una pelota que está esperando que la pateen en la tierra? Efectivamente, hay alguien que no está jugando. Esta sensación de soledad. También les quiero decir que cada imagen puede de manera aislada generar una lectura distinta. Por eso es que las voy pasando una a la otra para que ustedes vayan viendo el modo en que la fotógrafa fue pensando esta historia. ¿Sí? Y luego me detengo en unas manos ajadas, trabajosas, manos de trabajo me refiero, con prendas humildes, donde veo la foto al caer la tarde de un niñito, una foto como tomada que no tiene la suficiente nitidez, pero que me permite identificar el rostro de un chiquito. Y tras la foto del chiquito que tengo, la confirmación de que hay alguien que no está, que ha fallecido. Veo la tierra, veo los árboles, veo un horizonte, veo un camino y una mujer que se planta frente a la cámara y dice, acá estoy, porque la posición es una posición firme. Acá estoy, yo no me he movido de este camino. Podría haber acá una proyección, porque yo arranco con árboles, si ustedes hacen esta lectura, árboles que no tienen hojas, que son árboles desnudos, que generan como esta sensación de abandono, de angustia, y árboles que de a poquito aparecen como poblándose. Para terminar con, si me acerco bien, un pedido de justicia por Talavera. Segundo juicio oral y público. Silvino Talavera. Entonces, ¿ha cambiado para ustedes algo de lo que venían pensando de qué se trataba esta historia? Tenemos confirmación de que hay una muerte, tenemos una madre, tenemos angustia, tenemos un pedido de justicia. Y no tenemos la certeza, pero si yo me acercara al cartel, probablemente tendría un poquito más de información respecto de por qué hay un segundo juicio. ¿Sí? La autora de este trabajo es Leonor de Blas. Y lo que ustedes están viendo, como algunos lo han marcado bien, es Paraguay. Es un trabajo realizado en el año 2018. Leonor de Blas o Leo de Blas es una mujer formada en comunicación que luego terminó derivando hacia el marketing y luego hacia
fotografía, primero fotografía social y luego fotografía documental, y forma parte de un grupo de fotógrafos que yo la vez pasada les comenté, se llama El Ojo Salvaje. Es una organización sin fines de lucro de Asunción del Paraguay, con base en Asunción del Paraguay, que trabaja, digamos, temas vinculados a la sociedad. Particularmente en el año 2018 se generó un encuentro bajo la temática o el hilo conductor o el eje rector, digamos, que se llamaba la Tierra. Así de amplio, la Tierra. Cuando uno se pone a pensar que podría ser esto, en realidad cada fotógrafo fue aportando distintas miradas. En ese encuentro estuvo presente Pablo Piovano, que es un fotógrafo del cual yo ya les hablé, que trabajó sobre el costo humano de los agroquímicos. Estas miradas de varios fotógrafos, entre ellos Leonor, digamos, lo que hacían era profundizar o explorar la distribución de la tierra en Paraguay y en el mundo. También un poco la política de Estado, que hay alguien que lo ha mencionado como un Estado ausente en los comentarios, y las consecuencias. La explotación del trabajo contemporáneo, la vida de la mujer campesina, las comunidades indígenas y los enfoques que permiten ver la tierra como el sustento de la cultura humana. Todo eso es, digamos, el contexto general en el cual estos fotógrafos tenían la posibilidad de presentar su trabajo. Particularmente, Leonor trabajó en Edelira, Itapúa. Edelira es un pueblito muy, muy chiquitito en el departamento de Itapúa. Esta mujer, que es la mujer que nosotros vemos, es Petrona Villas Boa. Es la mamá de Silvino Talavera, un chiquito que murió luego de ser rociado con agrotóxicos. Itapúa es una de las zonas de mayor plantación con soja transgénica. Un poco este trabajo, digamos, lo que intentaba dar cuenta era del pedido de justicia, que muchos de ustedes lo han comprendido de esa manera, por parte de esta mujer, que tiene una historia además muy, muy, muy particular. A mí lo que me parecía interesante es como invertir este proceso y que ustedes fueran descubriendo de a poco qué elementos les proporcionaba la autora y que a ustedes en esta narración no lineal les da la pauta de que hay algo que está sucediendo, que está insinuado en un principio y confirmado después, ¿sí? Yo ya les voy a leer porque en realidad esta mujer pertenece a un movimiento de mujeres campesinas y Leonor me compartió parte de un libro que se editó, yo lo tengo por lo menos en formato digital, que ha utilizado parte de las fotos de Leonor para dar cuenta del caso. Hay elementos y licencias que tiene el fotógrafo al momento de narrar una historia. Este hacha, que muchos lo vieron como elemento de asesinato, en realidad tiene que ver con un episodio en la vida de ella, y es que una vez que Silvino falleció y ella se decide a ir a juicio, uno de los vecinos de su propiedad, de su pequeña propiedad, la amenazó con un hacha. Y ella se interpuso entre su hija, tiene 11 hijos, entre su hija
y esta persona. Entonces, hay imágenes que lo que hacen es insinuar la historia, no contarla de manera tan literal, ¿sí? Uno de los participantes apuntó algo sobre esta imagen de los árboles, que también es cierta, digamos, como esta sensación del árbol desnudo como de una pérdida. También se apuntó con acierto, digamos, como este patio o el frente de la casa donde nadie juega más. Pero cada imagen va reforzando la siguiente. Entonces, como si fuera un collar de cuentas, yo puedo ir leyéndolas una a la otra, y aunque no tenga el detalle completo de la historia, puedo con estos elementos entender que hay algo malo que pasó aquí, que hay un chiquito que no está, efectivamente, reitero, que hay una mamá que pide justicia, que hay una mamá que está yendo a un segundo juicio por justicia, ¿sí? Que evidentemente por la zona en la que provienen es una familia muy humilde. Y también me da que pensar que si no hay una figura masculina que aparezca es porque esta mujer está sola, no tiene pareja, no tiene marido, no tiene un compañero, porque la persona que aparece es otro hijo. Uno ve la diferencia de edad, uno ve el cementerio, ve esta sugerencia del aula vacía también es como la pelota, como reforzando el mensaje de que hay algo que no va a producirse más, ¿sí? Hay un hueco allí. Esto es lectura, no es mi redacción, pero me parece pertinente compartírselos para que tengan una idea mucho más cabal del caso. Es el primer caso de Paraguay con condena por el uso de agrotóxicos vinculado a una muerte. En su oficio de partera, Petrona ayudó a nacer vivos a más de 200 niños, pero cuando su hijo, Silvino Talavera, se intoxicó, no pudo salvarle la vida. Tiempo después de la muerte, esta mujer de mirada triste y de sonrisa detenida nunca más pisó una iglesia. Emprendió una batalla de orden más terrenal, un juicio donde logró la primera condena de 2 productores ojeros en un caso de muerte por uso indiscriminado de agroquímicos en Paraguay. Ella sabe que si no fuera por los pesticidas de esos productores, Silvino hoy seguiría a su lado. A los 11 años, Silvino ya trabajaba la tierra junto a sus hermanos mayores y su padre, Juan Talavera, en la compañía Pirapey del distrito de Lira al sur del país. El 2 de enero del 2003 se fue en bicicleta a hacer las compras del almuerzo con su primo Gabriel. A su regreso, entre la polvareda y el sol, vieron que un vecino de ascendencia brasileña, Herman Schlender, pulverizaba los plantíos en el camino vecinal. Mientras Gabriel esperó a que el tractor terminara de pasar, Silvino aceleró el pedaleo y no logró escapar de la máquina que lo roció de cuerpo entero. Su ropa quedó empapada y también la bolsa con comida para la familia. El rancho, la casita de los Villasboa, queda al final de una pendiente muy pronunciada. Lo rodea un arroyo, el Pirayuí. La suya es una casita de arquitectura típica campesina. 2 habitaciones, paredes de tablas, un techo, separadas por un espacio mixto. Cuando Silvino llegó, entregó la carne y los fideos a su hermana Sofía, que tenía 12 años. Salió a bañarse en el arroyo y no dijo nada. Su mamá estaba lavando la ropa y Silvino no dijo nada. Solo mencionó que de repente le empezó a dar comezón en los ojos. Después se tumbó en la cama y no se levantó para comer. Luego de la siesta, empeoró con vómitos y diarrea. Alarmada, Petrona observó cómo los hijos iban sufriendo síntomas similares y al cabo de un tiempo ella misma comenzó a sentirse muy mal. Preparó una infusión con jaguareteca A y hoja de mandarina y se la dio a todos,
Su hija Patricia, de 2 años, se puso peor. La llevó a urgencia al hospital más cercano, la localidad de María Auxiliadora. No tenían implementos, no había profesionales, así que la trasladaron a una colonia ubicada a 60 kilómetros de Pirapey. La chiquita quedó internada hasta el 5 de enero, mientras los hijos e hijas de Petrona fueron tratados con medicamentos para la fiebre y los vómitos. Todo adquirió sentido cuando el primo, Gabriel, le contó lo que estaba pasando. El 6 de enero, poco después del mediodía, soplaba un viento fuerte, hacía mucho calor, a 15 metros del rancho de los Talavera. El sojero Alfredo Laustenlager, otro ciudadano de origen brasileño, fumigaba los sembradíos de soja. Por las rendijas del rancho se filtraron los pesticidas y alcanzaron a la familia. Si bien Petrona creía que sus hijos se estaban recuperando, la náusea, el vómito y las cefaleas volvieron. De nuevo Petrona corrió al puesto de salud con Edelira, esta vez con Sofía y con Silvino como los más afectados. Los volvieron a derivar donde el día anterior, al mismo lugar donde el día anterior le habían dado el alta a Patricia, luego de estar 4 días internada. El cuerpo de Silvino estaba paralizado y presentaba moretones. Le brotaba sangre de la nariz que Petrona enjuagaba con sus propias lágrimas. En Ojenau, la doctora sugirió que lo llevaran al niño hasta la ciudad de Encarnación para un lavado de estómago urgente, y lo llevaron en la camioneta del intendente. Silvino no resistió y sufrió 2 paros cardíacos. Falleció en la siesta del 7 de enero en Encarnación. El diagnóstico: intoxicación grave. 20 personas fueron afectadas por esas fumigaciones en Pirapey. En la familia de los Talaveras y Villasboa, Sofía y Patricia requirieron internación, pero sobrevivieron a la segunda fumigación, al igual que los otros hijos de Petrona: Norma, Juan Ignacio, Antonio, Darío, Juan Alberto, Justiniano. Un bebé de apenas 6 meses y otro de poco más de 1 año también murieron por esas fechas en la comunidad, pero las familias nunca hicieron la denuncia. Cuando Silvino falleció, Petrona se desmayó y estuvo en coma 5 días. Al despertar se enteró que estaba embarazada de casi 2 meses. Como educadora popular, Petrona enseñó en su comunidad a no utilizar agrotóxicos. Preparaban cultivos naturales con los cuales rociaban sus propias producciones. Hacía mucho tiempo que dejamos de usar veneno en las chacras. Yo traía videos y les mostraba a la gente del pueblo el daño que producían, y la gente empezó a tomar conciencia. Mezclaban estiércol, caña de azúcar y agua en la proporción justa para cuidar a los microorganismos que crecían, o que no debían crecer, mejor dicho, en los sembrados. En Paraguay los cultivos de soja se iniciaron en la década del 70, en la dictadura de Stroessner. Se alentó la llegada de inmigrantes brasileños al campo, introdujeron un modelo mecanizado de producción y también de contrabando, semillas modificadas genéticamente. La producción de estas características requiere insumos químicos. Los plaguicidas aparecen como sustancias que barren con todo, porque absolutamente barren con todo. Con todo. Hay una investigadora que es la que se encuentra documentando, digamos, esta y otras historias, y es la que le solicitó a Leonor las fotografías. En las pruebas de laboratorio se mostró, digamos, que Silvino, tenía en su cuerpo glifosato y cipermetrina, que son elementos que aparecen dentro de los cultivos transgénicos. Petrona no solamente enfrentó, digamos, la situación extrema de tener un hijo muerto, varias internaciones y la muerte, digamos, de chiquitos de su propia población, sino que además tuvo que enfrentar a algunos vecinos que por indicación y presión de los empresarios sojeros
no querían que se presentara la justicia, aunque desestimara el pedido de justicia. Un hombre con machete en la mano, ahí tenemos el hacha, la interceptó en un camino una tarde que ella iba con su hija. Y ese hombre que era vecino de ella, estaba al servicio de uno de estos dos sojeros de origen brasilero. Y en otra oportunidad, un sacerdote fue hasta su casa para persuadirla de que abandonara el proceso judicial. Y ante la negativa la excomulgó. Ella nunca más entró a una iglesia. A su hermano, Serapio, dirigente del movimiento campesino paraguayo, lo asesinaron a puñaladas 3 matones días antes de iniciar el juicio oral. Familiares y testigos declararon que Serapio había recibido ofertas y amenazas de una autoridad de la cooperativa Colonias Unidas para retirar esa querella. Nunca se pudo investigar la autoría de ese asesinato. O sea que la muerte del hermano de ella continúa impune. ¿Y qué es lo que sucedió con estos juicios? Los médicos describieron los signos que tenía Silvino en su cuerpo y los relacionaron en forma directa a una intoxicación con plaguicidas. Pero el tribunal lo que hizo fue no cuestionar la fumigación con estos agroquímicos, sino la conducta imprudente de los acusados. Y se los condenó a 2 años de prisión, a uno por homicidio culposo y producción de riesgos comunes y a otro por homicidio culposo, además de una obligación de resarcir económicamente a la familia. Ninguno de los dos cumplió la condena y nunca pagaron la indemnización a la familia. En el 2007 un juez suspendió la condena a estos dos acusados, pero sin embargo el caso es el primero, como les contaba, el que sentó un precedente histórico en Paraguay, y a partir de eso se avanzó en materia legislativa ambiental, que es la obligación de colocar barreras de protección vegetal en los cultivos, quiere decir que los agroquímicos se siguen utilizando, y se apuntala el buen uso, digamos, de estos elementos. Y con esto termino. Yo de esto me enteré hacia el final y me pareció que efectivamente tiene relación con las imágenes que vimos. En el cementerio de Pirapey hay una zona sembrada de angelitos. Allí se halla la tumba de Silvino Talavera. En julio, el camposanto se observa pletórico de trigales, a finales de octubre y hasta enero. Y luego todo ese escenario se transforma en un señorío de soja. Petrona va a limpiar el panteón regularmente y suele encontrarse con gente que se ha apropiado de una vela o de un pedazo de las flores plásticas que lo adornan. A ella le parece bien este robo. Son personas que vienen de los alrededores con la firme creencia de que el pequeño Silvino produce milagros. Y Petrona también quiere creerlo así. Esa es la historia. Una tragedia, efectivamente. Los trabajos de fotografía tienen un título, las fotografías tienen a su vez cada una un título, y dentro de los programas informáticos con los cuales uno trabaja, cada fotografía es cargada con ciertos datos de información. El nombre del autor, el título de la imagen y una pequeña reseña. Cuando ustedes ven una película, y vuelvo, digamos, a este punto, cuando uno ve una película, la película arranca con un título y hay diálogos que nos permiten ir entendiendo, digamos, la historia. En este caso, la fotografía debe funcionar de tal manera que ustedes tengan, si no la certeza, una cierta presunción de lo que ha pasado.
Yo creo que hay elementos que ustedes fueron percibiendo, eh, pistas, señales, indicios de que había una historia aquí, que era una historia con un sesgo muy triste, ¿no? Ya esta idea del niño que aparece en una imagen en manos de una madre y luego aparece en un pedido de justicia, nos da la pauta de que, por supuesto, algo pasó con ese chico. No tenemos absolutamente toda la información, pero ahora sí la tienen. Entonces, eh, me parece que era un ejercicio que podíamos hacerlo de este modo, digamos que podíamos ejercitarnos de este modo para recuperar de las imágenes los elementos e indicadores que nos permiten tener cierta comprensión de la historia, aunque no tengamos los datos completos. Leonor es una excelente fotógrafa, fue la primera mujer en 12 años en presidir el Ojo Salvaje. Eh, y es una fotógrafa que está muy comprometida con historias de este tipo, que finalmente terminan siendo historias en las que todos podemos vernos porque eh, los agroquímicos están presentes en todos los países. Entonces, por eso también traía a colación que bajo un eje rector que es la tierra, hay autores como Piovano, que ha recibido premios internacionales sobre su trabajo, que ha recorrido el noreste del país. Y hay distintas miradas y distintos enfoques sobre un trasfondo común, que es el modo en que nosotros como países, digamos, o como estados, eh, propiciamos ciertos cultivos, cómo cómo los legalizamos, cómo afectan a las poblaciones más humildes, que son las que viven allí. ¿Sí? Eh, esta mujer terminó yéndose de su casa con el tiempo, los hijos también se fueron, quedó con la más pequeñita. Eh, ella no había podido estudiar porque en una sociedad eh, tan machista, su papá y su mamá no le permitieron estudiar. Pensaban que las mujeres debían estar en la casa y, y aún así todo, fíjense la sabiduría que tenía para poder darse cuenta que nosotros convivimos con un montón de prácticas que son absolutamente este, reprochables. Además, por supuesto, de la valentía de, de llegar a juicio en estas condiciones, con un hermano muerto, con amenazas y con su chiquito muerto. Los escucho, los leo, mejor dicho, los leo.
Cuéntenme si les parece qué piensan del trabajo. Si constataron ciertas presunciones que tenían cuando comenzaron a ver las imágenes. Así es, Elina, una mujer bravísima. De hecho, su denuncia en realidad se extendía hasta Monsanto, que es una multinacional. Imagínense si no es brava esta mujer. La verdad es que no tengo información de que hayan quedado con secuelas, Rolando, pero no lo descartaría. No, Enrique, el que aparecía en la foto es uno de los hijos. El marido de ella falleció, pero había fallecido bastante tiempo antes. Corriéndonos un poquito de la... Sí, un relato muy fuerte, una mujer valiente, una realidad muy triste. Es uno de los hijos de ella. O sea, el muchacho que aparece en las imágenes, Enrique, es el hermano de Silvino, es uno de los hermanos. Les decía que corriéndonos de la historia en sí, digamos, y yendo un poquito más a lo estrictamente narrativo, yo creo que es un trabajo donde ustedes logran entender que hay una, sin tener la certeza total, que hay esto, eh, una historia de muerte y ese sembradío del inicio es el puntapié para la historia, ¿no? Y también recupero el valor que tienen, más allá del valor de la propia protagonista y de la fotógrafa, recupero el valor de la fotografía, en este caso documental, para poder dar cuenta o al menos parte de esta historia. Porque esta es una mirada sobre este tema. Seguramente que eh, otras miradas podrían tener algunos puntos en común y, y otros no. De hecho, acá ustedes están viendo como una sección de la historia, porque acá no estamos yendo a tribunales, no vamos a juicios, no tenemos una visión de lo que es la ciudad, sino como el cartel de cierre es el que nos permite eh, saber que esta mujer accionó legalmente. O sea, estos son todos los elementos que nos permiten ir leyendo la historia. Gracias, María. Así es, Rolando. Eh, Digo, y sigo con este hilo conductor. Yo podría contar la historia, eh, si soy reportera y estoy en un diario, una visión podría ser a Petrona entrando a tribunales o esperando en un pasillo, me imagino yo, o bajándose del transporte para poder ingresar al Palacio de Justicia, un primer plano cuando ella testimonia. Sería
otra forma de contar esta historia. Acá la fotógrafa elige trasladarse por motivación personal hasta el lugar, digamos, Paraguay adentro, para poder conocer desde otro punto de vista esta historia. Yo sé que en este momento uno está mucho más limitado por el contexto de pandemia. Esto ya les digo, se realizó en el 2018, pero lo que yo recupero es la motivación que la lleva a ella a recorrer kilómetros para tomar contacto con un caso que termina siendo histórico para Paraguay. Aunque hayan sido condenados y no hayan cumplido la pena, aunque les hubieran ordenado resarcir económicamente a la familia y no lo hayan hecho, digamos, la condena tiene como este gusto a muy poco, porque no hay nada que recupere la muerte ni del hijo ni la barbarie cometida contra su hermano. Pero digamos, la historia está. Gracias, Horacio, por el dato. Sí, efectivamente tenías razón, es Paraguay. Ella cuando falleció, respondiendo a la pregunta de Claudia, cuando Silvino falleció, se enteró al recuperarse que estaba embarazada. Ese embarazo llegó a término. Y esa es la última el último de sus hijos con el que ella todavía vive, aunque yo ya no en ese lugar. Sí, Matías, es así, digamos, como uno a través de esta historia, con este contexto, uno lo puede traspolar a otras mujeres que también, digamos, luchan por sus convicciones. Creo que, reitero, es un ejercicio, digamos, no darles absolutamente nada de información. Fíjense el contraste que hay con la narración, que es lineal. Que yo tal vez sin decirles ni quién era la autora, ni el tipo de papel que utilizaba, ni el tipo de cámara, ustedes entienden la secuencia. Pero acá, en las narraciones que no son lineales, hay un esfuerzo más grande por parte de ustedes de comprender los elementos que aparecen dentro de la secuencia de imágenes. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que les haya servido para comprender, digamos, con mayor, digamos, fidelidad lo que es una narración no lineal. Bueno, que les haya gustado y que les sirva, digamos, como para ir aprendiendo. También a veces nos pasa, y después te doy la palabra a Darío, que a veces nos pasa que a diferencia de este tipo de trabajos hay imágenes que lo contienen absolutamente todo, ¿sí?
Yo cuando les mostré la primera imagen, la niña Napán o el horror de la guerra, eh, esa imagen contiene muchísimos elementos que nos permiten entender el contexto en el cual se produce, ¿sí? De hecho, es solamente esa la fotografía y no un trabajo completo el que fue premiado con el premio Pulitzer. Entonces, hay veces que eh, el reportero gráfico logra condensar toda la historia en una sola imagen. Hay veces que es necesario poder narrarla de otra manera apelando a otros elementos. Sí, es así, Rolando. Gracias, Teli. Gracias, Macarena. Darío. Bueno, como siempre, como todas las clases, digamos, aparezco yo. Y de todo este momento que, perdón, digamos, esta linda clase que tuvimos con Amelia, que venimos teniendo de todo este taller, tengo que aparecer yo, digamos, porque para levantar un poco el ánimo, perdón. Este, muy emotiva la historia, por sobre todo las cosas por los que vivimos en esta zona del país y conocemos un poco del mundo de este tipo de familias que viven, digamos, rodeados por esos campos. Yo hace unos cuantos años atrás tuve la suerte de conocer un grupo de documentalistas también de Asunción del Paraguay que grabaron un documental sobre una familia que tenía el mismo problema con el tema de la soja, que ellos no se querían ir del campo donde vivían y el dueño que compró el campo lo fue cerrando, le fue comprando todos los campos alrededor y quedaron en el medio de un campo sojero. Y quedó como una isla donde vivían. Y se tuvieron que, no se querían ir primero, pero después tuvieron que abandonar el lugar, digamos, porque el pesticida que tiraban los terminó enfermando a todos. Entonces, este tipo de historia, digamos, he tenido no la suerte, sino la suerte de ver y la mala suerte también de ver, digamos, cómo queda un campo. He tenido la suerte de estar en la zona del impenetrable, ver cómo desmontaron todo un campo y cómo queda un campo después que se levanta un campo donde hay soja. Es un desierto, queda. Es Es, lamentable es, o sea, es tremendo. Es el cierto, daño que acá hace. hay el daño que hacen acá en Corrientes también tenemos casos. Hay otras provincias que, digamos, que han llegado a prohibir, digamos, ya la fumigación cerca de escuelas, como es el caso de Entre Ríos y de Santa Fe, porque ya la fumigación es con digamos, aérea. Pero también me parecía importante que ustedes pudieran como ver de manera más patente que una historia no es solamente una historia, que es la historia de Petrona, es la historia de Petrona en un contexto. Y ese contexto forma parte de esto que yo les comentaba de la justificación del trabajo, es decir, eh, la historia no está aislada en el mundo, ¿no? A todos nos pasan cosas y esas cosas tienen un correlato por afuera nuestro. Eh, es muy, muy lóbrego el ejemplo que voy a dar, pero yo tenía una profesora en la facultad que explicaba que el suicidio es un acto individual, pero que en una sociedad donde el suicidio se produce en un número o en un índice muy grande, hay un factor social que tiene que ser atendido. Entonces, lo que digo es, todas las historias tienen un contexto. Lo que nosotros tratamos es de que ustedes vean ese contexto, que puede tener mayor o menor profundidad, pero hay un contexto. O sea, si yo tuviera que contar hoy una historia de una mujer que tiene 70 años, que ha sido vacunada, que perdió a su marido por la pandemia y probablemente no me puede escapar, no puedo escaparme de, digamos, de toda la presión mental que ejerce.
la información excesiva por un lado y el temor que tenemos a contagiarnos y a padecer COVID. Entonces, digo, cada historia van a ver que tiene no quiero repetir la palabra contexto, pero en realidad tiene un ambiente donde germina y donde crece. No surge por generación espontánea. Esa es también la percepción que tiene que tener el fotógrafo al momento de detectar qué historia yo puedo contar. Es distinto, por supuesto, por ahí es distinta la concepción, en este caso, de las historias familiares, aunque hay historias familiares que están signadas por el contexto. O sea, hay gente que viene de familias que ha sufrido horrores con la dictadura, hay familias hoy por hoy que tienen grandes conflictos con los distintos tipos de sexualidades, hay familias que tienen otro tipo de conflictos. Digo, todo lo que nos sucede en un entorno. Hay que tener simplemente la capacidad de escarbar y ver en qué entorno se está produciendo esa historia. Acá, Darío, están preguntando ya fuera de juego. En Si hay realidad no forma quería de saber. romper otra vez de vuelta el momento, digamos, pero sí, Camila, llegó tu trabajo. Y aprovechando eso, les pedimos que por favor nos entiendan que hay muchísimos trabajos entregados en la plataforma, digamos, los entregados por mail, que tenemos que mirarlo, digamos. Entonces, porque hay gente que está preguntando si va a haber una evolución, le pedimos que por favor nos tengan un poquito de paciencia. Son muchos trabajos los que hay que mirar y hay que leerlos. Amelia, yo no sé si tenés algo más o si no, yo voy a ir cerrando y quiero explicar algo que no salió en la transmisión del vivo en el comienzo. No, yo por mí, digamos, yo acá cerraría. Les agradezco a todos los comentarios porque siempre me interesa saber si bueno, con esto de la virtualidad y un poco la falta de ejercicio de la docencia, si las clases son accesibles, digamos, para ustedes. Así que, bueno, por mi parte es todo. Gracias. Y gracias por los comentarios. Bueno, voy a comentar algo que no salió en la transmisión, porque se ve que la transmisión arrancó después, pero la clase de hoy en este horario tenía que ser de la profesora Montserrat Larred Martínez, que con ella van a trabajar toda la parte más de informática, que es por donde van a trabajar, digamos, cómo desarrollar, digamos, el lugar donde subir posiblemente el trabajo que van a desarrollar. Lamentablemente le ha sucedido lo que viene sucediendo con muchas personas, se contagió de COVID y bueno, ella ya está mejor, digamos, está en plena recuperación, pero no se sentía bien todavía para dar la clase de hoy. Entonces lo que hicimos fue adelantar la clase de la profesora Amelia Pressman, que era de ayer, la adelantamos para hoy, y la clase de la profesora Montserrat va a ser la otra semana. Eso quiere decir que la clase de la profesora Amelia, digamos, es como que fue anticipando el cierre de más o menos de sus clases, porque a partir de la próxima semana ya tendríamos que tener solamente tutorías. Entonces el día de mañana va a estar, tienen libre el sábado a la mañana, no vamos a tener taller mañana a la mañana, y nos estaremos reencontrando la próxima semana, el próximo viernes a las 16 horas, y ahí ya iremos desarrollando un poco, digamos, o vamos a estar anticipando qué va a ser el trabajo a entregar. Lo tenemos que coordinar con Amelia y seguramente el otro viernes tendremos la clase con la profesora Montserrat y sábado estaremos desarrollando, digamos, las consignas del trabajo a presentar que tiene fecha y ahí tienen el calendario que está en el aula virtual y hemos enviado. Bueno, yo no sé si hay algo más para cerrar, Amelia. No, que tengan un buen descanso y que se cuiden mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias otra vez por estar en este taller, que las últimas clases han sido como muy emotivas todos y esperamos que en realidad no sea de tristeza, sino al contrario, digamos que esto los motive a salir a sacar fotos y a contar historias, más allá del taller, digamos, que estamos haciendo, que en realidad lo que tiene que quedar es que estas cosas les tienen que quedar como una práctica, como una mecanización
para empezar a mirar historias. Una cosa es hacer el taller, una cosa es la que nosotros pidamos, pero una vez que terminó el taller y una vez que se entregó el trabajo, digamos, lo que tiene que quedar, digamos, es la mecánica de salir a contar historias. La fotografía no termina con el taller. En realidad, recién comienza el camino ahí. Hay algunos que ya están transitando este camino, hay algunos que digamos, están en este camino de la fotografía, pero para los que se están iniciando, cuando termine el taller, en realidad recién se está iniciando el camino. Y es aquí donde hay que empezar a aprovechar, digamos, que estamos los docentes, hacer preguntas y consultas, para que cuando termine el taller, digamos, el camino ya sea un poquito más fácil. Por lo menos con un poco de conocimiento y no entrar en una ruta oscura, digamos, por lo menos ya hay una luz para seguir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Buen fin de semana para todos.